Bueno, ahora sí vamos a arrancar, así que buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias Sofi, Santi y Rodrigo por la invitación a participar en el día de hoy con esta charla que, como de alguna forma ya lo adelantamos, es una charla dedicada al tema que están desarrollando en este momento en el nivel, que tiene que ver con el problema de la casa, con el problema de la vivienda, ¿no? Yo un poco pretenciosamente titulé la charla La casa, forma y diseño, en honor a un libro que me parece extraordinario, que si no lo leyeron se los recomiendo, que es el libro de Charles Moore, que se llama justamente así, La casa, forma y diseño, que a su vez está inspirado en el título en otro libro que escribió uno de sus maestros, que fue Louis Kahn, que se llama justamente Forma y Diseño. Y como lo hago siempre, esta vez voy a empezar con una serie de preludios, y como siempre digo, el preludio es aquello que antecede al juego, y es un poco lo que da el tono anímico a la charla. Y en esta ocasión elegí dos preludios, como vamos a ver, uno de ellos retomando la última charla que di sobre el río sin orillas, que me parece que es interesante pensar justamente en este problema de la forma y el diseño de la casa en relación al problema del habitar, que es algo que ya estuvimos conversando en la última clase teórica. Y a partir de esto me voy a adentrar en una serie de conceptos que atraviesan el tema de la casa de distintos pensadores, no necesariamente arquitectos, que trabajaron el tema. Uno de ellos es Christian Norbert Schulz, que introdujo el concepto de imagen del mundo o imago mundi, o, como bien decía recién Santi, otro texto importantísimo es La poética del espacio, de Gastón Bachelard, y ese texto va a estar implícitamente presente en muchos momentos de la charla, y sobre todo al principio, en donde voy a desarrollar esta idea justamente a partir del imago mundi, de la casa del sótano a la barbilla, y la casa estructurada a partir de un patio. Y a partir de esto, les voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo estas ideas se concretizan en algunas casas notables. Vamos a comenzar viendo, por ejemplo, la casa de estos arquitectos americanos como Barragán y Caveri, la casa Gilardi y la casa Ortiz Berea. Y a partir de ahí vamos a hablar de otro tema que es también correspondiente a estos, que es el tema del orden de las casas, ¿no? Cómo toda casa hecha por un buen arquitecto, de alguna manera es la manifestación de algún tipo de orden, ¿no? Ese orden puede ser geométrico o puede ser también fenomenológico o existencial. Por ejemplo, centrar la composición alrededor de una ventana. Vamos a ver, por ejemplo, la casa de Le Corbusier para sus padres, una petite maison, o alrededor, por ejemplo, del fuego, en el caso de algunas casas notables, como por ejemplo la Robbie House o la casa de ladrillo del Togo Díaz, que visitamos hace 2 años justamente en la provincia de Córdoba, cuando visitamos las obras del Togo. Así que bueno, un poco fundamentalmente este es el resumen de la charla. Para finalizar les voy a contar una experiencia personal en torno al tema de la vivienda, que me parece que es uno de los temas más lindos e interesantes que puede desarrollar un arquitecto. Así que bueno, un poco este es el resumen de la propuesta. Y voy a arrancar con este preludio número 1, que ya de alguna manera apareció en la charla anterior del río sin orillas, cuando desarrollé el tema de la cultura y del cultivo, y de este texto de Heidegger, que me parece clave también para comprender el problema de la vivienda, que es Habitar, construir, pensar, en donde este filósofo alemán desarrolla desde el punto de vista del lenguaje su análisis, y él lo aclara bien al principio, no tiene pretensiones de ser una explicación desde el lado de la arquitectura, sino que lo toma como un problema del lenguaje, que era básicamente lo que a él le interesaba, desde el lado del pensamiento y de la filosofía. Y en ese texto yo les conté, no lo voy a contar todo otra vez aquí, de esta relación que él dice a partir de una serie de frases, ¿no? Como por ejemplo esta que extraje del texto, que dice: y cultivar la tierra
es cuidarla y salvarla, y el hombre que cultiva, el que salva la tierra, y así habita, y porque habita, construye. Y en su momento, cuando hablamos de este texto y de esta cita en particular, yo les mostré esta pintura, que es una pintura de un pintor flamenco del 1500, que es Peter Bruegel, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, y es una pintura que forma parte de una serie de obras que Bruegel desarrolló en aquellos años, y que están dedicadas a las diferentes estaciones del año, ¿no? Esta particularmente se llama Los cosechadores o la cosecha. Y habla de ese momento inaugural, que no podemos precisar exactamente en un punto histórico, pero ese momento inaugural en el cual el hombre deviene en un ser que va a cultivar la tierra para morar en un determinado lugar, ¿no? Ese pasaje, como conté en ese momento, de una cultura nómade a una cultura sedentaria, se da, entre otras cuestiones, por esta posibilidad que el hombre descubre de que puede obtener frutos de la propia tierra, y como consecuencia de obtener esos frutos de la propia tierra, puede morar en ella, descansar en ella, y a partir de eso se empieza a afincar en un lugar construyendo habitaciones. Y en ese texto, una de las cosas que desarrollé y que quiero repasar brevemente hoy, es que Heidegger va a decir que la posibilidad de tener un genuino habitar, y para Heidegger un genuino habitar va a ser un habitar poético, es cuando el habitar reúne cuatro cosas, o cuida, como va a decir él también, cuatro cosas, ¿no? Él juega con la palabra cuidado, cultivo, salvar, ¿no? El cuidado y el cultivo están relacionados con la palabra cultura, en su vieja raíz latina de colere, ¿no? Y este cuádruple cuidado, ¿no? Como Heidegger va a decir, ¿no? Cuidar la tierra, salvar la tierra, cuidar el cielo, o sea, implicarse con el cielo de un lugar, como mortal, va a decir Heidegger, es decir, como hombres que tienen conciencia de su propia finitud, y todo eso en el ámbito de lo eterno, de lo sagrado, de los dioses, ¿no? Esa cuádruple relación, ese cuádruple cuidado, es lo que determina un genuino habitar. Y ustedes dirán, bueno, esto que tiene que ver en todo caso, con la filosofía o con el pensamiento, ¿cómo lo podemos relacionar con la arquitectura? Y bueno, me parece que si hacemos el esfuerzo de hacer un pequeño salto más, vemos como claramente el habitar se relaciona con estas cuatro variantes, con estas cuatro variables, que naturalmente están implicadas con las habitaciones. De hecho, la palabra habitar se relaciona con la palabra habitación, o sea que una habitación, podemos concluir también, si es una genuina habitación, congrega estos cuatro. Es decir, una habitación es el lugar en donde acontece el cuidado de la tierra, en donde se salva una determinada situación que tiene que ver con el cielo, para que habiten los mortales en relación a lo sagrado o a lo divino. Es decir, que la habitación, y de hecho toda habitación, podemos decir sintéticamente, se compone de cuatro vigas o cuatro elementos que la determinan, es esencialmente la congregación de esta idea de habitar que nos plantea Heidegger. ¿Y por qué hablo de la habitación? Porque el segundo preludio de esta charla es un preludio de un texto de Louis Kahn, un texto muy bello, que se lo recomiendo, que se llama La estancia, la calle y el pacto humano. O también puede ser traducido La habitación, la calle y el pacto humano. Y en un párrafo de ese texto dice que la estancia, o su traducción, la habitación, es el inicio de la arquitectura. Y una casa no es más que una sociedad de estancias o una sociedad de habitaciones. Y ya acá me parece que es interesante ponernos a pensar un poco más en esta idea. Es decir, claramente, si la habitación es el germen que
que nos permite un genuino habitar poético, y Heidegger incluso va a ir un poco más allá y va a decir que hay una habitación primordial, que es la habitación poética, y él va a decir que esa habitación poética es el cuidado mismo del mundo, es decir, es la posibilidad de un genuino habitar que cuida o salva a los cuatro, es decir, al cielo, a la tierra, a los mortales y a los divinos. Esta frase que toma Kant para definir su propia arquitectura da cuenta de que toda arquitectura no es más que una sociedad de habitaciones dispuestas de una determinada manera o con un determinado orden, como él va a decir. Y particularmente la casa del hombre, que Kant va a definir magistralmente a partir de esta idea de la institución casa, de lo cual vamos a hablar seguramente más profundamente en el segundo cuatrimestre cuando dé la charla sobre Louis Kahn. Él va a decir que las instituciones son las casas de las inspiraciones y que la casa particularmente nace de un deseo, nace del deseo de estar bien o del bienestar, ¿no? Y en este texto, particularmente en la estancia, la calle y el pacto humano, va a decir que la casa es una sociedad de habitaciones o una sociedad de estancias. Y en este caso, me parece interesante ilustrar esta frase de Kant con una planimetría de una casa no construida por él, que es la casa Adler, una casa que quedó simplemente en proyecto, pero que me parece que muestra cabalmente, como ninguna otra de las casas de Kant, esta idea de la sociedad de estancias. Porque lo que estamos viendo acá en la imagen, en esta planimetría, es que la casa Adler, más allá de que se compone de una serie de funciones que podemos vislumbrar en este plano, es decir, vemos el baño, vemos la cocina, la escalera, una sala de estar con un piano, las habitaciones propiamente dichas de descanso de los habitantes de la casa. En realidad, si vamos a hacer una lectura que trascienda el programa, vemos que se compone de una serie de prismas cúbicos, de cuadrados en planta, cada uno de ellos con 4 columnas, replicando esta idea de la habitación primordial de Heidegger, o de ese habitar poético que se conforma por 4 vigas o por 4 columnas que constituyen la habitación poética. Y por supuesto, hay un orden para que esto sea así. Ese orden no es el apelmazamiento de estas 4 habitaciones, sino que las mismas se relacionan entre sí también a partir del vacío. El vacío, que está dado en este caso por una serie de patios o atrios, son también parte de la composición del problema. Y quiero adentrarme, después de esta introducción, con un concepto que desarrolla Christian Norbert Schulz, que es un gran teórico de la arquitectura, que trabajó sobre todo con el problema del significado en la arquitectura, y sobre todo con el significado de la arquitectura occidental. Y él introduce un concepto que me parece muy interesante, que es la idea del imago mundi, o, traducido al español, de la imagen del mundo. La casa como imagen del mundo. La casa, como digo aquí, es y ha sido un microcosmos. Toda institución del hombre lo es. Y como tal es una suerte de representación del mundo. La casa como imagen del mundo o imago mundi. Y así, como para el hombre nórdico europeo la casa es una choza, para el hombre romano del Mediterráneo el mundo es cuatripartito. En ningún caso se trata de tipologías caprichosas o que responden a un simple orden funcional. Y acá vuelvo con algo que acabo de decir y que les expliqué recién en esta planimetría de la casa de Kant. Nosotros podemos, en un término o en una interpretación, explicar la casa a partir de su orden funcional. Sin embargo, en esta visión que estamos conversando, no basta simplemente con entender ese orden funcional, el funcionamiento de las cosas. Hay algo que, como veíamos recién en la planimetría de la casa Adler, que trasciende la mera funcionalidad de la casa. De hecho, si observamos otra vez esa planimetría que les acabo de mostrar, vemos cómo en realidad la función es acomodada a esa serie de cubos que se interrelacionan de una manera particular entre sí y también con el vacío. Es decir, que hay algo, básicamente, que trasciende el simple o el mero orden funcional de una vivienda.
Y eso que lo trasciende podríamos llamarlo como la imagen del mundo, que es esta idea de que la casa fundamentalmente es un microcosmos, o es una imagen que cada cultura, en cada lugar, que cada hombre, en cada cielo, en cada tierra, en relación con sus propios dioses, construye del mundo. Y para ilustrar este concepto de imago mundi puse estas dos imágenes. La que está a la izquierda es una imagen que seguramente muchos de ustedes conocen, porque es muy famosa en la historia de la arquitectura, es de la Abate Loggier. Es una imagen del 1755, de un tratado que, como otros tratados que se publican en la época, ilustra con una serie de grabados este tratado inicial de la historia de la arquitectura, que es los libros de arquitectura de Vitruvio. No sé si ustedes saben, pero el tratado original de Vitruvio era un tratado simplemente escrito, es decir, es interesante pensar en esto, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Que uno de los libros fundamentales de la historia de la arquitectura por lo menos occidental, pongámoslo en ese marco, es un libro que no tiene dibujos, es simplemente escrito. Es decir, el tratado original de Vitruvio es un libro que está escrito. Y tan importante fue que no tuviera imágenes, que eso hizo que muchos tratadistas posteriores, como el Abate Loggier, ilustraran o se tomaran el atrevimiento de ilustrar ese tratado. Y hay una parte, justamente, y justamente eso tiene que ver con la imagen que les estoy mostrando a la izquierda, de que en una parte de ese tratado se habla de la cabaña primitiva o de la choza primitiva. Y el Abate Loggier lo que va a hacer es ilustrar justamente el tratado de Vitruvio con esta imagen, en donde se ve, o podemos interpretar a partir de la imagen, que el origen de la casa, el origen de la primera vivienda del hombre, es un tanto un origen mítico, ¿no? Aparece ahí una musa en el medio del bosque, ¿no? En donde la casa fundamentalmente son 4 pilares, que en este caso son los 4 troncos de un árbol, que conforman esas 4 vigas, es decir, otra vez esta idea del número 4, de lo cuatripartito, ¿no? De esta relación de 4 que todo militar genuino tiene, ¿no? Como va a decir Heidegger, ¿no? Los 4 son las 4 vigas de la habitación primordial, de la habitación poética, pero también es la relación de un cielo, de una tierra, de los mortales de ese lugar en relación a los dioses, y todo eso cubierto por el follaje de los árboles. Esta es una choza primitiva y es también una visión o una cosmovisión, este microcosmos, de cómo imagina la casa un personaje que de alguna forma habita en el norte de Europa. Es decir, la choza primitiva es una imagen de la casa nórdica del norte de Europa, y esto está íntimamente relacionado también con una cuestión cultural que tiene que ver con el cielo y la tierra de ese lugar. Pensemos que, no sé, podemos pensar en el norte de Alemania, o en Dinamarca, o en países en donde el frío en invierno es muy importante, donde nieva, donde las inclemencias del tiempo hace que la casa necesite ser también un refugio para el fuego. Entonces la importancia del techo inclinado, de la posibilidad de tener una guardilla en muchas de esas casas, es un dato cierto de esa cultura, de ese lugar, que de alguna forma el Abate Loggier traduce con su imagen. Pero así como esta casa es una imagen del mundo, de ese hombre, de ese lugar, en ese tiempo, si nos trasladamos al sur de Europa, donde el clima es más benigno, donde la posibilidad de relación con el afuera es otra, vemos, como por ejemplo en esta imagen que les estoy mostrando a la derecha, una casa pompeyana, que es una casa de patios, es una casa en donde no hay una cubierta inclinada, es más, podríamos decir que acá la cubierta es el mismo cielo. El cielo es el techo, en definitiva, de la casa. Y ese cielo se muestra abierto a ser recibido en la propia casa a partir de un patio, que es un vacío controlado en el interior de la vivienda, que en la casa de los romanos tenía un elemento fundamental de relación que era el impluvium, que es esa fuente que ustedes ven ahí en el centro de la composición, que es básicamente el lugar en donde se recibía el agua de lluvia. En este caso, otra vez aparecen 4 elementos que definen las 4 caras del patio, no como 4 caras homogéneas
e iguales, sino que cada una de ellas tiene sus propias variaciones, sus propias lógicas. Una de ellas es una galería, o puede ser la galería, otra puede ser totalmente cerrada, otra puede abrirse al paisaje, pero todas ellas conservan esta relación entre el cielo y de la tierra, en donde justamente el techo de la casa es directamente el cielo. Acá se ve otra vez cómo esta relación entre la cultura y el clima de un determinado lugar, como imagen, contaminan o crean la imagen de la casa. Y Gastón Bachelard, como lo cité al principio en la Poética del Espacio, va a decir esto: no basta considerar a la casa como un objeto, señalando sus aspectos pintorescos o funcionales. Es decir, ya acá en esta primera parte de la cita, vuelve a hablar de que es necesario en el problema de la vivienda trascender el mero detalle de su decoración pintoresca o sus aspectos meramente funcionales. Y agrega Bachelard, porque hay que rebasar los problemas de la descripción y entender a la casa como nuestro rincón en el mundo. La casa es realmente un cosmos en toda la acepción del término, opuesto al caos. Bien lo saben los poetas, porque las casas albergan nuestros sueños y son como la prolongación de nuestro cuerpo. En tal sentido, toda casa tiene una arriba, diferente una abajo, una adelante, diferente una atrás, una izquierda, diferente una derecha. Y en este cosmos cuerpo, toda casa celebra el eje vertical, como un hombre de pie, tiene un sótano, tiene una buhardilla. Claramente podemos analizar varias cosas en este texto de Bachelard que se relaciona con lo que vengo diciendo. Por un lado, lo que dije al principio, es decir, no basta para analizar el problema de la vivienda quedarnos en sus aspectos pintoresquistas, es decir, en las cuestiones estilísticas, para decirlo en otro término, o los aspectos meramente funcionales. Hay un orden que trasciende, o que en toda casa es importante que se manifieste, y que ese orden, básicamente, tiene que ver con entender a la casa, como va a decir Bachelard, como una prolongación del propio cuerpo. O, dicho en los términos de Norbert Schultz, la casa como imagen del cuerpo, como imago mundi del cuerpo del hombre. Y en ese aspecto, Bachelard, que es un francés, es un fenomenólogo francés, va a estar más próximo a la noción de casa como la choza primitiva de la Batelogier. Entonces, para él las casas son como estas casas normandas que les estoy mostrando en la imagen de la izquierda, es decir, tienen un techo inclinado a dos aguas, es decir, tienen una buhardilla, tienen un sótano, que acá obviamente no lo vemos, tienen un adelante, es decir, tienen un frente, tienen una fachada, tienen una cara principal y tienen una espalda que es diferente a esa cara. Y tienen una izquierda que es distinta sutilmente a su derecha, como también lo es el cuerpo de un hombre. Nosotros podemos decir que el cuerpo de todo hombre, nuestro propio cuerpo, se estructura como seres que somos yectos, es decir, parados en nuestro eje vertical, se estructura a partir de ese eje, pero ese eje no es un eje de simetría, no somos exactamente simétricos. Sí tenemos un eje vertical que compone nuestro cuerpo, y hay sutiles diferencias entre la izquierda y la derecha que hacen que justamente la casa como prolongación del cuerpo sea justamente la concreción de esta noción cuatripartita de un habitar. Y vayamos al patio romano, que es un poco la génesis de muchas casas notables a lo largo de la historia de la arquitectura. El patio romano, como lo acabo de decir, es una cosmovisión cuatripartita del mundo, de hombres que vivían en el sur de Europa, fundamentalmente en Italia, en toda la costa del Mediterráneo, y que construyen, cuando construyen sus ciudades, sus casas, a partir de esta idea de un patio. Ese patio, en el mejor de los casos, era un patio presidido por 4 columnas y una fuente central que conformaba el impluvium para recibir las aguas de lluvia. Ese patio a su vez se relacionaba con otros espacios a través de una serie de umbrales. Nosotros diríamos que el zaguán de nuestra casa chorizo
es una memoria de esos antiguos umbrales de esas casas romanas. Y es interesante acá relacionar este patio romano con una serie de dibujos que les traje aquí, que son de Le Corbusier, que están publicados en el libro Hacia una arquitectura, en donde Le Corbusier hace esta serie de croquis muy interesantes de una casa pompeyana. Si vemos estos croquis, vemos, por ejemplo, que Le Corbusier en ese tratado, que escribe a fines de los años 20, o en los años 20 más o menos, describe justamente cómo es una casa pompeyana. Entonces habla de las relaciones que van desde la calle hasta el más recóndito interior de esa casa, ¿no? Entonces dice, desde la calle se entra a la casa por una pequeña abertura, ¿no? Desde esa pequeña abertura que se estrecha, se llega a un lugar presidido por 4 columnas, eso se ve sobre todo en el dibujo de abajo. Esas 4 columnas determinan un patio, y ese patio, como les acabo de explicar hace un rato, contiene un impluvium, que es lo que permite que las aguas de lluvia que vienen del cielo se derramen en la tierra en el patio de la casa. En la parte posterior de la casa, el espacio se angosta, se genera un umbral, y de ese umbral da a una galería, y esa galería da hacia un espacio exterior. Bueno, toda esta descripción que básicamente Le Corbusier hace con esta serie de pequeños croquis a mano, ¿no? En este caso son de 2 casas, la Casa del Nogal en Pompeya y otra es la Villa Adriana en Roma, pero básicamente son casas de origen romano. Le Corbusier las va a resignificar, y por eso pongo esta imagen abajo a la izquierda, en la Casa Curuchet. Si alguno de ustedes estuvo alguna vez en la Casa Curuchet, que Le Corbusier construye en La Plata en los años 40, a pesar de no haber estado nunca, proyecta esa casa completamente desde su estudio en París y manda los planos acá a la Argentina para que los ejecute Amancio Williams, vamos a ver que muchas de las descripciones espaciales de la Casa del Nogal en Pompeya son lo que determinan la secuencia espacial de la Casa Curuchet. Se entra por una estrecha puerta que da a la calle, esa estrecha puerta da a un ámbito presidido por 4 columnas o 4 pilotís, en donde asoma este árbol en el primer piso, y de allí parte, digamos, la rampa que va vinculando los 2 cuerpos de la casa, como si fuera básicamente una casa de patio romano. Pero yo diría que sobre todo el pequeño croquis que está abajo a la derecha de la imagen, presidido por esas 4 columnas, tiene bastante que ver con la composición de la Casa Curuchet en La Plata. Y esta idea del patio es constantemente reinterpretada en muchas casas clásicas de Le Corbusier, ¿no? Esta interpretación, como yo digo, moderna. Cuando él hace su gran manifiesto, que es la Ville Savoie, en donde de alguna manera concretiza los 5 puntos de la arquitectura y habla de la terraza-jardín, de la ventana corrida, de la planta libre, es decir, de la planta en donde la estructura es independiente del cerramiento, etcétera, etcétera, compone toda la obra, y esto lo vamos a ver en las planimetrías, con un patio que se coloca en el centro de la composición, pero no está centralizado en la misma. En realidad está en la mitad de la composición. Básicamente la Ville Savoie es una casa compacta que tiene un patio interior articulado a partir de una rampa. Ese patio, junto con la rampa, es la que va a articular los distintos niveles de la propia vivienda. Y esta, bueno, es una imagen icónica de esta casa tan famosa que todos estudiamos en la facultad. Ahora bien, el orden de un patio es un orden muy rico, y es un orden interior, que más allá de las cuestiones estilísticas o lingüísticas de la casa, será una casa moderna o podrá ser una casa de patios antigua de Buenos Aires, se mantienen constantes, ¿no? Este es un ejemplo de una obra que hace unos años tuve la ocasión de hacer en San Telmo, acá en la ciudad de Buenos Aires, el Zanjón de Granados. Era una vieja casa chorizo, muy particular porque estaba construida en un lote doble, es decir, eran 2 lotes de 8,66 apareados, es decir, daba un frente de 17 metros y era un terreno bastante grande porque tenía como 60 metros de fondo, en donde, bueno, en un momento dado esto era un conventillo, estaba totalmente todo tapado, y básicamente la intervención que hice en esta obra fue rescatar el orden de los patios, es decir, tuve que
de alguna forma, redescubrir los patios de esta antigua casa de 1850 para poner en valor a la misma. Y en ese sentido, digo, hay un orden del patio que es un orden cuatripartito, ¿no? Es ese orden que se constituye por 4 lados, que como dije hace un rato, esos 4 lados, como imagen del mundo, como imagen del hombre, no son 4 lados exactamente iguales o simétricos. Esos 4 lados tienen diferencias y se caracterizan sobre todo por tener una relación fuerte con el cielo en este caso, en esta casa en particular, y por el uso que pedía el comitente, el patio tuvo que ser cubierto, en este caso con una cubierta de vidrio, que para que se den una idea tiene aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie cada uno de estos patios, tienen 11 metros de altura por 11 por 11, y son realmente, en ese sentido, no tienen las dimensiones de un patio tradicional de una casa chorizo habitual en Buenos Aires, pero también, además de tener esa relación con el cielo, hay una relación con la tierra. Por ejemplo, en la imagen que les muestro a la izquierda, aparecen una serie de rejas que dan al subsuelo, porque ahí había un antiguo aljibe, que era lo que vinculaba, o era la memoria de lo que tiene que ver con el depósito de las antiguas aguas de lluvia que recolectaban los romanos en sus impluvium, y que los porteños recolectaban en los famosos aljibes. Y bueno, como esta casa dejó de tener un aljibe, pero a mí me pareció importante recrear de alguna forma la posición de esa vieja cisterna que está ahí abajo de ese círculo, justamente como una marca en la tierra de ese lugar, ¿no? Como que hay un orden que tiene que ver con la tierra, hay un orden que tiene que ver con el cielo, y ese orden es cuatripartito. Y esta es una casa notable de un arquitecto mexicano, Barragán, que seguramente todos los conocen, y esta es una de sus casas más famosas y es una de sus últimas casas, que es la casa Gilardi, que también es una casa estructurada en torno a un patio. Por supuesto, su lenguaje no es como el lenguaje de lo que les acabo de mostrar, o como el lenguaje de las casas de Le Corbusier. En el caso de Barragán se implica con toda una tradición propiamente mexicana y también neoplástica, y ese patio se estructura por una serie de elementos también cuatripartitos, y en este caso el centro de la composición está dado por la presencia de un maravilloso jacaranda que la preside, ¿no? ¿Qué es esta? La imagen de estos muros de colores, que muy acorde, digamos, a la cultura a la cual Barragán pertenece, compone justamente esta magnífica casa a partir de esta serie de elementos, que son muros de colores de diferentes alturas, pero que también muestran esta relación cuatripartita o este orden cuatripartito del patio, ¿no? Cielo, tierra, divinos y mortales. Con un particular manejo de la luz, ¿no? Yo diría casi metafísico. Este es el estar de la casa Gilardi, que termina teniendo una piscina en el interior, también compuesta por esta serie de muros de colores que claramente Barragán maneja magistralmente, tanto en la luz como en su composición espacial, ¿no? En este caso, el muro rojo, la pileta azul, la luz que viene desde el cielo, que se vincula con el agua-tierra, etcétera, etcétera. Y para llegar a ese espacio, donde está la piscina, esta es una imagen en donde se ve la llegada a ese lugar, él utiliza una serie de barritas verticales que dan una luz muy particular y que viene desde ese patio, y acá se ve justamente la vista de ese estar desde la pileta reflejando el agua, y cómo se ve el patio a través de esta secuencia espacial. Y más acá, en el tiempo y en el espacio, Claudio Caveri diseña en los años 90 la segunda casa Urtiz Berea, ¿no? La primera es la más famosa de todas, que es la casa que diseña al periodista Urtiz Berea, que es, por ahí muchos de ustedes lo conocen, a Mex Urtiz Berea. Bueno, los padres de Mex Urtiz Berea, uno de ellos era periodista, se separan, se divorcian, y la primera casa es para el matrimonio, la segunda casa es para la mujer de Urtiz Berea, y es esta que les estoy mostrando. Y es una casa muy particular que Caveri construye en los años 90, es una de sus últimas viviendas,
que está muy inspirada en algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de Barragán. Él va a decir las barritas a lo Barragán, y que tienen que ver con la casa Gilardi que les acabo de mostrar, ¿no? La relación del agua con las barras. Uno va descubriendo la casa a medida que la va transitando, ¿no? Hay una directriz de eje quebrado que también está presente en la casa Gilardi y que vemos, por ejemplo, en las planimetrías de la casa Ortiz Berea. En este caso, les cuento una anécdota. Cuando Caveri va a diseñar esta casa, la dueña, que es la señora Ortiz Berea, antes de comprar el terreno, le pregunta a Caveri si le convenía comprarlo, porque era un terreno bastante raro en San Isidro, ¿no? La línea municipal está arriba, ¿no? Entonces había que hacer un recorrido bastante extenso por una especie de pasillo, y básicamente el terreno de la casa se alojaba en el fondo, en el corazón de la manzana, ¿no? Y ella tenía dudas porque era un terreno raro, evidentemente, para poder construir una vivienda. Piensen que es una casa que no tiene una fachada hacia afuera, prácticamente. Y Caveri, cuando vio este terreno escondido en el corazón de la manzana, le dijo: adelante, comprala, me parece sumamente interesante. Y desarrolla una especie de promenade arquitectónica, pero no al estilo de lo que hace Le Corbusier, sino con un sentido, si se quiere, más americano, o como él va a decir, con la directriz de eje quebrado, que es esa línea roja que vemos ahí, que es un dibujo del propio Caveri sobre la planimetría de la casa, en donde para recorrer esta casa desde la línea municipal hasta descubrir el patio, uno va atravesando una serie de obstáculos, ¿no? Lo interesante es que, si la miran atentamente, esos obstáculos están puestos de tal manera que ese pasillo, que en realidad podría uno decir se recorre linealmente como un eje continuo, él lo va quebrando, ¿no? Es decir, la entrada está en una dirección, después hay que girar, ¿no? Aparece ese giro en el recorrido, hasta llegar, digamos, a lo que él va a llamar las barritas, a lo Barragán, que descubren misteriosamente el patio con la pileta, hasta finalmente llegar al corazón de la casa, que es la zona de estar vinculada directamente con ese patio. Toda buena casa, entonces, un poco para sacar alguna primera conclusión preliminar, tiene un orden que trasciende lo meramente pintoresco o lo meramente funcional. Y en ese sentido, un maestro del problema del orden en la arquitectura va a ser Louis Kahn, del cual vamos a hablar más en extenso en el segundo cuatrimestre. Louis Kahn va a llegar al final de su vida a una serie de definiciones en torno a la arquitectura que son muy interesantes. Una de esas definiciones es en relación al orden. Y al final de su vida va a decir algo bastante enigmático en relación al orden de la arquitectura, ¿no? Una palabra que a nosotros, como arquitectos, nos resuena en toda nuestra formación, ¿no? Desde que estudiamos la arquitectura griega clásica, nos hablan en la facultad de los órdenes clásicos, ¿no? Pero nos hablan en términos, yo diría, por lo menos cuando yo lo estudié, no sé cómo será ahora, como si fuera una cuestión estilística el problema del orden. Y en realidad el problema del orden es algo más que lo meramente estilístico, ¿no? El orden, como dice Kant, y me llevó unos años entenderlo, es sustancial a la esencia de lo que es la arquitectura, o a lo que hace que un edificio sea como tal, ¿no? Él tiene otra frase que ahora me viene a la mente, que me parece muy interesante en relación a esta idea del orden, ¿no? Así como va a decir enigmáticamente el orden es, va a decir también que un caballo a rayas no es una cebra, ¿no? Como que hay un orden que determina que una cebra sea una cebra, y una cebra no es un caballo pintado a rayas. En relación a este tema del orden de las casas, quiero contarles un proyecto que me parece sumamente interesante de Kant, que también se estructura a partir de este orden cuatripartito. Fíjense cómo venimos arrastrando en todas estas casas la idea de una habitación compuesta por 4 lados que no son equivalentes, ¿no? Estos 4 lados de esta habitación poética que cuida el genuino habitar. Y en este orden cuatripartito, Kant va a hacer una explicación brillante sobre esta casa, que es una casa que lamentablemente no construye, que es la casa Goldenberg, y que en un reportaje que le hacen en la revista Perspecta, cuenta más o menos así. La pregunta es obvia.
¿Por qué este muro no podía continuar? Es decir, hasta obtener esquinas compactas. Y Kant responde, porque es exactamente así como funciona y se desea respetar el orden. Pues si se constriñe el orden de la casa a un sistema preconcebido, digamos una figura regular como un cuadrado, esto es una especie de descubrimiento de que la diagonal es algo así como una conclusión contingente. Comprendí también las aspiraciones de los interiores, de los espacios interiores. Al satisfacer estas aspiraciones se manifiesta una voluntad de ser de algún tipo. Descubrí también que una casa es una construcción extremadamente sensible a la aspiración de los espacios interiores y que la diagonal expresa de alguna forma esto, no disciplinada dentro de un esquema geométrico rígido. Y profundizando un poco más en este reportaje, que Kant habla particularmente de esta casa o del proceso de diseño de esta casa, elegí este dibujo porque expresa un poco esto que está diciendo en el reportaje y que les voy a explicar también de esta manera. Lo primero que dice es que es un error plantear un orden geométrico rígido para construir una casa. Digamos, como aparece en la primera imagen arriba a la izquierda, si uno hiciera un cuadrado, ¿no? Y ese cuadrado constriñe los límites de la casa, dice eso, casi podríamos decir es una crítica a lo que sucede en la Ville Savoye, no es lo apropiado para la voluntad de ser, de alguna manera, de la casa, ¿no? De hecho, lo que vemos arriba es un cuadrado, ¿no? Que a su vez se cruza con una serie de espacios en los dos sentidos y que deja una serie de cuadraditos menores que él raya ahí en negro, como si fueran espacios vacíos. Él ve que esto en realidad es ponerle un corsé a las aspiraciones del orden de la propia vivienda. Y descubre el orden de la diagonal. Él dice, ¿qué pasa si, por el contrario, en lugar de tener una preforma determinada como cuadrado autoimpuesto a la composición, parto sí de un cuadrado, pero lo expando a partir de sus diagonales? Bueno, eso es lo que sucede, otra vez lo compara con estos dos dibujitos que están a la derecha arriba, con las dos imágenes que están ahí. Es decir, los cuatro lados tienen fuerzas interiores que hacen que esas fuerzas interiores, que son las propias necesidades de ser, de habitar de la casa, hagan que ese cubo, que esa figura geométrica rígida, tenga necesidad de ser moldeada de otra manera, y por eso aparece esa figura media como una ameba, ¿no? que de alguna manera responde a las necesidades del interior. Lo que vemos en el dibujo del medio es otra vez la idea del cuadrado expandido en las diagonales y cómo ese orden interpreta la figura de la ameba, es decir, la figura de que hay una voluntad de ser en el interior de la vivienda, con fuerzas que quieren de alguna manera manifestarse desde el interior hacia el exterior, pero con un orden, con una determinada voluntad de ser y de forma. Y es así que aparece la diagonal y aparece el esquema de cómo, a partir de esa diagonal, el perímetro, que es lo que aparece en la imagen casi central que les estoy mostrando, a partir de esa diagonal aparece un borde que no es regular, ¿no? Que va, no es una ameba, pero de alguna manera rememora a la ameba, ¿no? Es un orden irregular, ese muro que va conformándose alrededor del patio cuadrado y de esas cuatro diagonales, y cada uno de ellos responde a las exclusivas necesidades interiores de esa vivienda. Kant sigue con su análisis, y ese cuadrado inicial, que es el germen de la vivienda, en realidad se transforma en una serie de espacios concatenados, ¿no? Aparece el patio, aparece un deambulatorio interior alrededor del patio, y aparece después ese rayado alrededor del deambulatorio, que son los sectores de servicios. Por último, en el dibujito aparece al final un estudio en corte de todas estas situaciones espaciales y cómo cada una de estas situaciones espaciales se vincula con el cielo, con la luz. Kant tenía, que me parece genial o brillante, él siempre lo explicaba en alguna de sus conferencias o escritos, él decía que cuando comenzaba un proyecto, que para él era el momento más mágico de
de la creación arquitectónica. Es por eso que incluso tiene un texto con el cual yo empiezo todos los años las clases y que se titula justamente Amo los inicios, ¿no? Él amaba los inicios, ese punto inicial que da pie a que algo acontezca. Y él decía que en ese inicio, como él se colocaba en el lugar del no saber, es decir, en el punto inicial, él no sabía desde lo cual estaba trabajando, entonces eran como sucesivos atisbos al problema. Él decía que algo que lo tranquilizaba era dibujar en ese proceso inicial, y por eso casi todas las obras de Kant empiezan con un cuadrado o con un cubo, dibujar un cuadrado. Porque es como una forma indeterminada que va determinándose a medida que el problema avanza. Y esto que les estoy mostrando es eso que les acabo de contar en ese proceso ideogramático, que son esos ideogramas que mostré en la diapositiva anterior, en donde se ve justamente cómo la casa Goldenberg es generada a partir de este orden cuatripartito, otra vez los cuatro, otra vez esta idea de la habitación primordial, de esta habitación poética, pero que a partir de un orden de la diagonal estructura las necesidades interiores de la casa. Y esto es tan así porque de alguna forma, y esto me parece también genial, por la casa que les voy a mostrar más al final, que es la casa Robbie, porque esto es una interpretación o una reinterpretación, esto lo concluí después de algunos años de haberla estudiado, de lo que acontece en las plantas de las arquitecturas de las casas usonianas de Frank Lloyd Wright. Que lejos de ser una planta compacta, como pueden ser algunas de las viviendas de Le Corbusier de los años 20 a los años 30, es una casa que parte de un centro y se expande en cuatro direcciones hacia el paisaje. En este caso, el centro no es la chimenea, sino que es el patio, y de ese patio, a partir de las diagonales, cada una de las habitaciones es lo que tiene que ser. Porque Kant va a decir, en otro texto en donde habla también de la casa, que no es lo mismo la necesidad o el deseo de ser de un estar, de un comedor, de una cocina, de un baño, de una sala de dormitorios. Es decir, cada una de estas habitaciones particulares de una casa tiene un deseo de ser particular, tiene una forma particular de ser, y por lo tanto, ceñirlas a una figura homogénea, para él, era un error. De alguna forma, esta casa, más allá del problema funcional concreto que resuelve y de las contingencias, es un manifiesto sobre el orden de las casas. Y esta es la maqueta de la obra que, como les dije, lamentablemente no fue construida. Acá se ve un poco el trabajo con las lucarnas y cómo llega la luz a los distintos espacios interiores de la casa, desde el exterior hasta el interior que tiene que ver con ese patio. Y uno de los discípulos de Kant va a ser Mario Botta, un arquitecto posmoderno, que en los años 80, Mario Botta va a tener dos grandes maestros ilustres, que son Le Corbusier, va a trabajar en el estudio de Le Corbusier, y va a ser alumno de Kant en el Politécnico de Zúrich. Y ahí, bajo la influencia de su maestro, en los años 80, para mí diseña las que son sus mejores obras, que son estas pequeñas casas en el Cantón Ticino, como por ejemplo la Casa Redonda, que también manifiestan claramente un orden cuatripartito y un orden, al fin, para dar respuestas a las contingencias funcionales y del lugar de una casa. Y hay un poema que Eduardo Sanguinetti escribe en el año 1982 sobre esta casa que está, como vemos en la foto, ubicada en el Cantón Ticino, es decir, está a los pies de los Alpes suizos, en la parte italiana de Suiza, de una arquitectura que básicamente es una arquitectura que no conforma un tejido uniforme, sino que son pequeñas piezas que de alguna forma van poblando o van habitando al pie de la montaña. Y el poema, que empieza de una manera muy particular, dice: y el amor y el escamoteador prestidigitador, yo era la copa y también la máscara del macho en pareja, yo era la torre, la de los tarots, la madriguera de las tórtolas, una trama temblante encima de un techo, yo era tu seno,
Soy una cabeza de la tierra, habitable, hábil, y te miro con estos ojos barrocos que te queman, te veo con la frente que se quiebra, con los labios que se descalabran, con la fiebre, con la lepra, con mi espina y con mi cresta. Soy una cabeza antropomorfa, forma de firme círculo, y soy el seno. Seré la puerta abierta que se pierde en el giro de la boca que se picotea y que te toca, faro de vena verdadera y verdadera esfera que espera, y panal y hálito soplado de fresa, la cuna de la cola de la célula que se mece, tu velo y cielo, seré tu plato protegido, de hecho contra hecho, casa escosa, en el caso donde se come, útero de uso, cuerno de ariete, lanza y plancha, seré tu diente incontinente, tu sueño, tu signo, y seré un seno. Me interesa particularmente leerles esta especie de texto poético o poema escrito por Eduardo Sanguinetti en relación a la Casa Redonda de Mario Botta, porque me parece que es justamente lo contrario de una memoria descriptiva de una casa. Habla de alguna manera del orden de esta casa que de alguna forma también es una torre, también es un seno, y también son todas las metáforas que utiliza el poeta para referirse a ella. La casa, como les dije, parte de un estricto orden geométrico. Acá se ve algunos de los dibujos que forman parte del proceso de esta obra, ¿no? Que parte de una cuadrícula cuadrada, es decir, otra vez volvemos a esta idea de un mundo cuatripartito, de la casa como imagen de un mundo de cuatro cosas, ¿no? En donde la derecha es diferente de la izquierda, el adelante es diferente del atrás, el arriba es distinto del abajo. Y en este caso, sin ser una casa absolutamente nórdica, como veíamos en el caso del Abate Logier, porque no es una casa que tenga techos a dos aguas, pero de alguna manera responde a este orden cuatripartito, ¿no? Que se manifiesta tanto en las planimetrías como en el corte de la casa. Y acá se ve como ese orden cuatripartito se estructura a partir del lucernario escalera, ¿no? Hay un frente, que se ve claramente en la imagen de la derecha de la diapositiva, que da esa terraza, a ese espacio de doble altura con ese lucernario, en donde están las áreas de estar de la casa mirando a los Alpes, y hay un fondo o una espalda en donde se estructura la escalera que en la planta superior se articula con el área más privada de la misma. Por supuesto hay un abajo, que es el sótano, el basamento de la casa, en este caso porque no es un sótano, sino que es la parte donde acceden los automóviles y las personas, que queda básicamente escondida de este orden del lucernario escalera, y que una vez que uno llega al piano nobile se manifiesta en plenitud. Y así como una casa se genera, como en el caso de esta de Mario Botta, a partir del orden de una escalera y de un lucernario en este mundo cuatripartito, también en una obra, si se quiere, también pequeña, como en este caso es una casa de Le Corbusier para sus propios padres, es la Petite Maison de Le Corbusier del año 23, frente al lago Le Mans, en Suiza. Una sola ventana, dice Le Corbusier, de 11 metros de longitud, une y da claridad a todos estos elementos, dando entrada a la grandeza de un magnífico lugar de la casa, el lago, con su movimiento, y los Alpes, con el milagro de la luz. Fíjense que otra vez, en este caso, vemos que una gran casa, más allá de dar una respuesta funcional a un problema concreto, que eso es, podríamos decir, insoslayable, ¿no? Eso es obvio que hay que hacerlo, la casa pretende trascender ese mero orden funcional, esa mera cuestión pintoresquista de un estilo. En realidad la casa nos propone un orden y este orden está en relación a un modo de habitar el lugar. De alguna forma, entender el habitar como una relación de cuatro entre el cielo y la tierra de un lugar, y a partir de eso comprender el orden en que los mortales somos en ese lugar, bueno, es empezar a implicarse en un genuino habitar. Le Corbusier magistralmente, con estos dibujos que les estoy
mostrando aquí en esta diapositiva, sobre todo el que está más grande, arriba a la izquierda, muestra ese hombrecito, ¿no? Y muestra casi como en una especie de planta y vista todo simultáneo, le terrain, ¿no? Entonces el terreno, que es un pequeño terreno frente al inmenso lago, ¿no? Muestra la escala del paisaje, que son las montañas en el fondo, el lago, el lac y el terreno pequeñito, y cómo la casa en realidad no es más que un mirador, es decir, es un hombre con un ojo grande para mirar el lago y las montañas. La casa también tiene un adelante y un atrás, tiene un orden que está dado, en este caso, por este orden cuatripartito determinado por el lugar. Y acá se ve, ¿no?, como la contingencia de un programa muy sencillo, porque era la casa para los propios padres de Le Corbusier, tiene un muro ciego que da a la calle, da al área pública, y ese enorme ventanal de 11 metros de longitud, que es el que estructura básicamente toda la casa, y es la que, de alguna forma, estructura la imagen en el mundo de esta casa. Esta casa también responde a este concepto de Norbert Schulz de Imago Mundi. Es la imagen del mundo para los padres de Le Corbusier en este mundo frente a este lago en Suiza. Acá se ve cómo se percibe ese enorme ventanal de 11 metros de largo en el interior de la casa. Y por el contrario, esa casa que se abre al lago se cierra por completo a la calle. La casa tiene un adelante, tiene un atrás, y tiene sutilmente una izquierda, como vemos en esta foto, distinta a la derecha. Es decir, es imagen del cuerpo del hombre y es imagen de ese mundo que la aloja. Estas son algunas vistas de la casa, vista desde el lago. Siguiendo con esta tesis, ¿no?, de la casa como imagen del mundo o como imagen del cuerpo del hombre, ¿no?, esta tensión entre estas dos situaciones, ¿no?, más allá de la mera contingencia funcional o pintoresquista de un estilo, alguien que desarrolla muy fuertemente estas ideas en otra situación totalmente distinta a las que acabamos de ver, es Robert Venturi. Y sobre todo en un texto, en un libro que es muy recomendable, que es Aprendiendo de Las Vegas, él rescata lo que él va a llamar el simbolismo de la arquitectura suburbana frente a la arquitectura culta. Y me parece muy interesante este texto, porque de alguna forma inaugura en América del Norte esta idea que en América del Sur va a tomarle Caveri con la idea del mestizaje, ¿no? Es decir, esta idea de la mixtura de la alta cultura arquitectónica con la arquitectura popular, ¿no? Entonces, Venturi, en este libro magnífico, hace este dibujo que está publicado en el libro, y que muestra todos aquellos elementos que constituyen el mundo de ese simbolismo suburbano de la casa de un norteamericano tipo, ¿no? Entonces aparece el portón de entrada, aparece el enano de jardín, aparece ese jardín de setos, la casa con el techo a dos aguas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando diseña también, como en el caso del Corbusier, una casa para su propia madre, ¿no? Esta es la Vanna Venturi House, en un terreno en Filadelfia que tenía unas normas muy particulares, aplica de un modo oculto, como vamos a ver, todo este simbolismo suburbano a la casa de su propia madre. Es una casa que casi es el dibujo de una casa infantil, ¿no? Es decir, aparece el techo a dos aguas, aparece la puerta de entrada, que en este caso es un Porsche, que tiene una determinada profundidad, pero que la puerta está girada, es decir, aparece una directriz de eje quebrado, es decir, aparece el Porsche pero no se ve la puerta, y aparece la ventanita más pequeña de la cocina o de una sala de estar del otro lado, y aparece la gran chimenea. De hecho, por regulaciones del municipio, porque toda esta casa está muy publicada y el proceso de diseño es muy rico, está publicado en un libro extraordinario editado por Rizzoli, se ve como en los primeros bosquejos de la casa la chimenea era muchísimo más alta, y después las regulaciones administrativas y municipales del barrio obligaron a que Venturi tuviera que bajar la altura de la chimenea. Y la casa tiene un adelante, que es lo que acabamos de ver, y tiene un atrás. Un atrás que es diferente, que es más doméstico, es decir, el adelante de alguna forma es
lo que da la bienvenida institucionalmente y habla de alguna forma de la institución casa. El atrás es más desordenado, si se quiere, es menos importante jerárquicamente en su composición que lo que veíamos recién en el frente de esta vivienda. Y también, no solamente hay un adelante distinto de un atrás, sino que hay una izquierda diferente de la derecha, a pesar de que hay una composición con un eje vertical, pero que no es un eje de simetría. Y por supuesto, hay una arriba, que es el dormitorio de la madre, con ese arco casi a medio punto, y un basamento o un sótano. Es decir, es una casa con sótano, es una casa con buhardilla. Acá vemos la magnífica disposición de este estar, ¿no? Ahí se ve desde el interior la puerta de entrada, ahí al costado a la izquierda. Hay que girar por ese porche, que a su vez está iluminado cenitalmente, ¿no? Entonces prodiga de luz cenital al interior del living. Eso está asociado a su vez con una escalera que se va angostando a medida que llega a la planta baja. En un punto dado se choca con la chimenea y se vuelve a angostar para subir a la planta superior, que es donde está el dormitorio de su madre. Y acá se ve todas las disquisiciones compositivas y espaciales de esta magnífica obra, ¿no? Como les decía, la casa tiene un adelante, que es diferente al atrás, tiene una arriba, que es diferente al abajo, tiene una derecha, que es distinta a la izquierda, es decir, es imagen del cuerpo del hombre, y además es la construcción de un mundo cuatripartito que se estructura, en este caso, por la composición de la chimenea asociada con la escalera en el lugar del fuego, en el lugar del estar. Pero como se ve claramente, son la relación, o es la relación de 4 elementos los que componen este modo de habitar. Y como les decía, hay varias casas que Venturi desarrolla en esta misma línea, algunas casas de playa, como la que les estoy mostrando en la imagen a la izquierda, en donde vuelve a retomar esta misma cosmovisión o imagen del mundo de la casa, ¿no? Como un mundo cuatripartito, como imagen del propio cuerpo del hombre, y también en relación a la arquitectura culta que él admiraba. Es decir, no solamente hay alusiones a viviendas ordinarias, sino también a otro tipo de viviendas, mucho más grandes en escalas, como por ejemplo las villas neopaladianas, que él admiraba profundamente y que desarrolla en algunos de sus tratados, como por ejemplo Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, ¿no? En donde compara estas casas con esas villas neopaladianas como la que les estoy mostrando abajo a la derecha. Y hay un orden en muchas de estas casas, como la que acabamos de ver, por ejemplo, que gira en torno al fuego, ¿no? A la fogata, ¿no? como lugar de energía o como lugar de reunión primordial. Y tal vez de las más famosas de las casas cuyo orden cuatripartito se genera a partir del hogar chimenea, o de un centro extendido en 4 direcciones, tal vez, pensando en los múltiples ejemplos que hay en relación a este tema, la más paradigmática de todas sea la Casa Robbie de Frank Lloyd Wright en Oak Park, en Chicago, del año 1909. ¿no? Es una de las casas emblemáticas que estudiamos en la facultad, y que si analizamos su planta, a pesar de la complejidad que esta planta aparenta a simple vista, hay un orden cuatripartito, ¿no? Son 4 direcciones en donde en una casa suburbana, porque esto está en el suburbio de Chicago, se extienden a partir de un centro, y ese centro está dada por el edículo hogar-chimenea, ¿no? Uno entra, si uno ve la planimetría, entra por una especie de Porsche, otra vez la directriz de eje quebrado, entra a ese Porsche, que en este caso, por las características de Chicago, no es un Porsche a cielo abierto, sino que está protegido. Se llega al lugar de la chimenea lateralmente, y se llega al lugar de estar girando otra vez en la disposición de circulación de la planta. Por supuesto, la casa se desarrolla en 4 direcciones, a partir de una dirección longitudinal preponderante que tiene que ver con la directriz general del terreno. Como les dije, es una casa suburbana que da a 2 calles, tiene esta particularidad. Pero por el otro lado está este eje vertical, que está disimulado por una serie de estratos horizontales
que son los que van estratificando la casa hasta que llega, digamos, al suelo, y a partir de allí se va estructurando el resto de la composición en un plano superior, en donde se encuentran las áreas más privadas de la vivienda. Pensemos que es una vivienda que tiene ya casi 110, 120 años de antigüedad y sigue siendo absolutamente contemporánea. Y vuelvo a insistir con esto, ¿no? La casa nos propone un orden, en este caso un orden alrededor del hogar chimenea-fuego, y a partir de ese orden expandirse en 4 direcciones al territorio que ocupa, ¿no? Otra vez un orden de 4, un orden cuatripartito. Y en este caso, ese orden cuatripartito se manifiesta en poner el acento en las líneas horizontales de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una casa que se arraiga a la tierra, ¿no? Se arraiga a la extensión del territorio norteamericano. En realidad, Wright, como lo vamos a ver seguramente en una charla que doy en el segundo cuatrimestre, tiene en su mente que el territorio norteamericano es un territorio extendido. Entonces cuando propone su propuesta de ciudad, ¿no? La Broad Acreage City, ¿no? Da enormes extensiones de territorio a sus habitantes porque quiere extenderse en horizontal, ¿no? Hay una manifestación de la línea horizontal en esta composición que incluso se manifiesta, si uno se acerca, como lo voy a mostrar ahora, en la junta de los ladrillos, ¿no? Está acentuada la junta horizontal de estos ladrillos de máquina, ¿no? Y todas las cenefas que va concatenando estos muros que van conformando las terrazas de este piano nobile de la propia casa, ¿no? Y esa horizontal se ve incluso, como les decía, en el ocultamiento de la junta vertical, ¿no? Es decir, la junta vertical la elimina, prácticamente la disimula. Esto forma parte también de ver cómo ese orden llega hasta sus últimas consecuencias en el caso de un buen arquitecto como era Wright. Y esta es una foto del interior en donde se ve ese centro del mundo que se expande en 4 direcciones, en ese hogar, que además es también un edículo y es el lugar que estructura toda la composición de la casa. Un referente local que visitamos hace 2 años, cuando hicimos nuestro último viaje a la provincia de Córdoba, y tuvimos la ocasión, ahí vemos al grupo viajero, frente a esta magnífica casa del Togo Díaz, que además podríamos decir era un discípulo, en algún sentido, de Frank Lloyd Wright, obviamente a la criolla, ¿no? Y en esta casa del Togo Díaz, muy cerca a su propia casa, en las afueras de Córdoba, del año 76, la casa se estructura, ¿no? A partir de una serie de elementos que son estos elementos cilíndricos que vemos en la volumetría. Es una casa de esquina, suburbana, pero que de alguna forma, acá se ve en la planimetría, se estructuran a partir del lugar del fuego, ¿no? Esos cilindros que también determinan una directriz de eje quebrado, es decir, a la casa no se entra como se entra a un palacio en línea recta, sino que casi como el nido de un hornero, ¿no? Hay que dar una vuelta para poder ingresar a la casa, a partir de estos cilindros que alojan las escaleras, el comedor, y justo en el lugar en donde se produce esta articulación de la composición de los 2 lados de la casa, porque es una casa en esquina, se encuentra el eje de la chimenea, que es el que le da sentido, o el lugar del fuego que le da sentido a toda la composición. También podemos decir que acá hay un orden cuatripartito, ¿no? Si bien es una casa en esquina, suburbana, fíjense que la casa se cierra hacia la calle, ¿no? La fachada es el adelante de la casa, pero es una fachada más bien escondida. El atrás es el jardín, es el que se abre los dormitorios y la sala de estar de la casa, que es totalmente abierta con esas ventanas en esquina. Por supuesto también hay una arriba, que es distinto al abajo. Es decir, ese orden cuatripartito también se manifiesta en esta vivienda. Y estas son algunas fotos del interior de esa secuencia espacial, que junto con la luz y la cubierta inclinada muestra esta magnífica obra, que además utiliza el ladrillo como característica fundamental, materialmente hablando, que es casi el signo o
el sello del Togo Díaz en Córdoba. Y en el taller nosotros hablamos mucho, o desarrollamos mucho, esta idea del edículo. De hecho, muchos esquicios en distintos niveles del taller tienen que ver con esta idea del edículo. ¿Y qué es el edículo, no? El edículo como centro del mundo, ¿no? Y Charles Moore lo va a definir como aquello que de alguna manera establece un centro simbólico en una determinada institución. Él lo va a decir con estas palabras: en nuestras obras, los edículos proporcionan un medio de acomodar esta necesidad general de un centro simbólico en pleno corazón de las demandas específicas del hogar. Otra vez, si analizamos esta frase, vemos como un gran arquitecto, Charles Moore, que además fue discípulo de Kant, fue alumno de él, establece que hay un orden, que es un orden simbólico en toda buena arquitectura, que trasciende las demandas específicas o las necesidades funcionales de una vivienda. Y eso se manifiesta a través de este espacio edicular. El dibujo que está a la derecha de la pantalla es un dibujo de Charles Moore de un edículo, y es básicamente, dicho en los términos que vengo desarrollándolo, el edículo es un mundo cuatripartito. Es un mundo de 4 lados. Es un mundo en donde aloja a la escala de un mortal, es decir, un hombre que está ahí sentado, rodeado de 4 columnas, por eso digo que es un mundo cuatripartito, con un cielo muy particular, con una techumbre a escala muy particular, apoyado sobre la tierra. Sobre estas variantes, sobre esta especie de casa primordial, se han construido innumerable cantidad de edículos a lo largo de la historia de la arquitectura. De hecho, Charles Moore ilustra en alguno de sus libros, como por ejemplo en la imagen que les muestro a la izquierda, los edículos eran propios, por ejemplo, o aparecían prolíficamente en las catedrales góticas, en donde uno podía ver en estas especies de nichos a distintas estatuarias o distintos santos o demonios, viviendo cada uno en su propia casa, en su propio espacio edicular. Y cuando Charles Moore diseña su propia casa en Orinda, en el año 61, hace un mundo cuatripartito con 2 mundos cuatripartitos en su interior. Es un mundo adentro de otro mundo. Un mundo que se abre a este claro en el bosque, es una casa en California, en un clima bastante benigno, que puede abrir sus esquinas hacia el bosque que la rodea, ¿no? Él cuenta en alguno de sus libros la historia de cómo encuentra el solar y le parecía como un lugar mágico este solar, y ahí decide construir con muy pocos medios económicos, incluso busca en corralones de materiales de demolición algunas de esas columnas que encuentra de casualidad y que le permiten conformar esta habitación única para un arquitecto, que era un hombre soltero en aquellos años, y que básicamente es un gran espacio conformado interiormente por 2 edículos. Uno de ellos aloja su propio dormitorio y el otro un baño. Acá vemos como esta especie de cabaña primitiva, una cabaña otra vez de 4 lados que no son exactamente simétricos o iguales, pero sí que forman este mundo cuatripartito de los 4, que tienen un cielo y una tierra particulares, con lo cual están celebrando un modo de habitar. Se abre al bosque justamente donde está el piano de cola. Y estos son los magníficos dibujos en acuarela de Charles Moore, de esta vivienda primordial, ¿no? En donde vemos los 2 edículos como mundos adentro del mundo. Uno de ellos aloja su propia cama, su propio dormitorio, y el otro es el baño. Pero no el baño, bueno, obviamente era un hombre soltero que podía darse estos lujos, no es un baño cerrado, ¿no? Es un baño que celebra la actitud de bañarse, ¿no? Por supuesto, iluminado cenitalmente, ¿no? Rodeado por estas 4 columnas, con ese cortinado casi dionisíacamente, podríamos decir, celebra al baño. Podría ser un baño romano esto. Y estos son los planos constructivos de esta casa edicular. Y para ir terminando, les voy a mostrar, para ya terminar con la clase, algunos edículos del taller, ¿no?
este otro modo de habitar o que habitar que proponemos en el taller, a partir de esta imagen, que también es una imagen icónica de la cual siempre hablamos, que es una pintura de Antonello da Messina, del 1474, que es San Jerónimo, que era un monje, en su estudio, ¿no? Y acá vemos cómo este monje, ¿no? que está, podemos inferir, inmerso en su propio monasterio, ¿no? Nos damos cuenta de que es un monasterio porque se ven algunas ventanas. Si uno se acerca, es una pintura pequeña, pero si uno se acerca a la pintura, ve en esas ventanas, sobre todo a la izquierda, que hay un poblado que está alejado de este lugar, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que esto está en el medio del campo, hay unas montañas que se ven atrás. El monje está recluido en esta gran nave, que uno imagina que es una nave medieval, ¿no? Con estos arcos lobulados que conforman ese espacio de esa nave medieval, y él inserto en su pequeño mundo, ¿no? En este mueble al cual hay que subir simplemente 3 escalones, con unos pocos estantes y unos pocos libros en donde él puede escribir y leer al mismo tiempo. Claramente esta imagen sintetiza, con perdón de la palabra, esta idea de este mundo cuatripartito. Hay un cielo, de hecho la composición está presidida por esos arcos trilobulados que están ahí arriba, en donde aparece únicamente la imagen del cielo, con unas pequeñas aves o pajaritos que asoman ahí. Hay una tierra que se ve allá en la lejanía, ¿no? Está la propia estructura del monasterio, con ese solado profusamente decorado. Aparece ahí medio en las sombras, si ustedes lo observan con detenimiento a la pintura, del lado derecho, un león, porque la imagen de San Jerónimo siempre se relaciona en la iconografía cristiana con la imagen del león, ¿no? Y aparece ahí un león en las sombras, en las penumbras, y San Jerónimo leyendo él mismo en su propio edículo. Entonces aquí aparecen otra vez los 4 elementos básicos de este habitar poético, ¿no? De este cuidado primordial que es el habitar, de esta relación cuatripartita entre el cielo y la tierra, entre un hombre que es un mortal, convocando, en este caso, a la divinidad. Y el año pasado ya nos impuso, estas son unas ilustraciones que encontramos en las redes ya el año pasado, pero me parecen muy interesantes, nuevos modos de habitar estos espacios interiores, ¿no? El año pasado vimos con profusión cómo la gente, por ejemplo, se apropiaba de las veredas, esta imagen de esta señora que no quería dejar de alguna manera, apropiarse de su propio espacio público, ¿no? Entonces no se le ocurre mejor idea que para establecer el distanciamiento social, cercar otra vez, ¿no? Colocar como una valla de 4 cosas, de 4 elementos, ¿no? Su propio lugar en el mundo apoyándose en la pared de su propia casa en la entrada, ¿no? O como muchas personas, a raíz de la pandemia, empezaron a resignificar tanto el interior de sus propios departamentos como el exterior de sus balcones. Y esta idea de empezar a resignificar los espacios exteriores, ¿no? A partir de edificios muy compactos que tienen no una muy buena relación con el afuera, bueno, fue parte de la ejercitación que hicimos el año pasado en el taller, ¿no? Estas son una serie de posibilidades, de espacios ediculares que trabajamos, por ejemplo, en el Hotel de los Inmigrantes. Y en realidad de lo que se trata es de pensar, ¿no? Este es otro esquicio del taller, ¿no? Cómo combinando, en este caso al modo del collage, 2 planimetrías de referentes famosos, ¿no? En un caso el Museo de los Molinos de Flores y Prats, jugando con la ventana edicular de la Casa Fischer, de Louis Kahn. De lo que se trata es de buscar en un muro, por ejemplo, la posibilidad de habitarlo, de profundizar en él, a partir de encontrar este tipo de relaciones que todo habitar poético genera. Que vuelvo a insistir, este habitar poético cuida 4 elementos: el cielo y la tierra de un lugar, en relación a nosotros mismos, que somos los mortales, es decir, los que tenemos conciencia de la finitud del tiempo, en relación a una dimensión abierta, que es la dimensión de los dioses o la dimensión de lo sagrado.
Y este es un trabajo muy interesante del año pasado de Tomás, que reinterpretando el propio edículo de San Jerónimo en su estudio, recreó su propio edículo en su propia casa. O este, que es un trabajo magnífico de Rodrigo, que también en su propia casa encontró esta posibilidad de este espacio edicular, de esta relación de cuatro como un modo genuino de habitar en su propia casa. Este es otro trabajo, también del año pasado, en donde, en una casa en Olivos, recuerdo, en donde se ve cómo a partir de una estructura preexistente, ¿no?, se trabaja con estos espacios intermedios, con estos lugares, generando lugares adentro de lugares, a partir, en este caso, de una simple carpintería, ¿no? Y todo esto en relación a materiales referenciales de alta arquitectura, en este caso es un recorte de una vivienda en las montañas de los Smithson. Y en el año 2015, un actual docente del taller que está en uno, Damián, con su compañera Eugenia, diseñaron, y por eso me gustó mostrarlo en esta ocasión, unas viviendas en arquitectura 4 en relación a las barrancas de San Isidro, ¿no?, en donde las barrancas, en ese particular territorio que es San Isidro, entre el Bajo y el Alto, y la zona de la Catedral, con esas barrancas tan arboladas, con esos árboles magníficos, encontraron un modo de habitar estas viviendas, pero en relación a los árboles, ¿no? Y todos los fotomontajes que produjo Damián con Eugenia tenían ese espíritu de encontrar como imagen del mundo esta particular cualidad que vemos en San Isidro, con la naturaleza, ¿no? Y esto es otra imagen edicular, ¿no?, de cómo la construcción de esos modos de habitar, en este caso con equipamientos como puede ser una cama, una ventana, pequeños atrios, en relación entre el adentro y el afuera, ¿no?, cómo complejizar esa relación entre el adentro y el afuera a través de sucesivos umbrales, se implican con el lugar, es decir, es un lugar en barranca, escalonado, lleno de árboles. Y esta relación, y con esto quiero terminar la charla, les voy a contar una experiencia personal de un proyecto de una casa muy pequeña que tuve que hacer con Francisco Balseiro, que también es docente en el taller en la UB, una casa en el delta, en el Tigre, en el río Carapachay, en donde también me encontré con una situación de un terreno magnífico frente a un río también magnífico y llena de árboles. Entonces la posibilidad de entender que más allá de que el programa era muy pequeño, ¿no?, este es el predio en el cual tuve que trabajar, un predio que forma parte de la isla. En un claro de la isla hay una serie de árboles muy añosos, donde los dueños de casa, además, la familia de ellos, los padres de ellos habían plantado muchos estos árboles, con lo cual eran árboles que tenían mucha historia para la familia. Empezaron contándonos, tanto a Francisco como a mí, la historia de estos árboles. Es que, en definitiva, cuando nos pidieron una pequeña casa para habitar los fines de semana aquí, es un matrimonio solo que iba a habitar esta casa, inmediatamente se nos ocurrió que esta casa, en relación al río, en relación a una cosmovisión particular de un lugar que se inunda, en el río Carapachay, debía implicarse con los árboles. Entonces, desde el inicio, con mi socio estuvimos de acuerdo de que el orden de la casa, un poco como les estoy contando ahora, era un orden que debía dar cuenta, más allá de las necesidades funcionales del matrimonio, que era tener un pequeño estar, un lugar al aire libre, intermedio, como puede ser una galería, que es lo que nos habían pedido, que es muy típico en el Tigre, un dormitorio, una pequeña cocina, un depósito y un baño. Es decir, era una casa de apenas 40 metros cuadrados, pero que tenía otros tantos metros cuadrados de espacios semicubiertos. Y más allá de dar respuesta a ese programa, que sí lo hicimos, tratamos de encontrar, a nuestro modo, un orden que diera cuenta de este lugar. Y es ahí que apareció esta geometría, ¿no?, que también deriva
como les estoy contando, este orden geométrico de un orden cuatripartito. Porque el octógono, en realidad esto se compone, es una composición de células que además la casa también tenía la posibilidad en algún momento de poder ampliarse, y era uno de los requisitos que nos manifestó el cliente, encontrar un orden geométrico que tuviera que ver con este orden cuatripartito. Y en este caso, más que un cubo, lo que diseñamos fue una serie de octógonos, ¿no?, que se van como sucediendo entre los árboles, ¿no?, unidos por estos espacios que son más cuadrangulares, ¿no?, y que van conformando, digamos, una serie de articulaciones que nos permitía sortear los distintos árboles que conforman este bosque, y además nos permitía relacionarnos con el lugar desde diferentes vistas y con distintos ángulos, ¿no? Ellos querían, por ejemplo, que el dormitorio mirara hacia el río, y estar en el estar y también mirar hacia el río, con lo cual había toda una serie de cuestiones que nos parecían interesantes, y que el octógono, con estos 8 lados, conjugaba perfectamente este orden geométrico con esas necesidades. Por supuesto, uno de los octógonos, el principal, que es el que se ve ahí en esa axonométrica abierta, tiene 4 columnas, esas 4 columnas alojan una lucarna, que ahí se ve en punteado, y que es el lugar de estar, junto con la chimenea, y una mesa fija, que es el lugar de comedor, con una cocina abierta. El dormitorio está un poco más retrasado, pero no tiene puertas, ¿no? Es un dormitorio que mira al árbol más antiguo del predio que rodea toda la composición. Y por supuesto, hay un tercer octógono, ¿no?, que es el lugar, digamos, para recibir a las visitas o hacer una fiesta, ¿no? Una de las cosas que nos pedían era que la casa, si bien era pequeña, pudiera integrarse el adentro con el afuera. Entonces pensamos en una serie de carpinterías, que son uno de esos lados del octógono, que se podían abrir por completo, y de alguna manera el estar con ese octógono en medio de los árboles, mirando hacia el río, podía conformar un gran espacio. Además, otra cosa que estudiamos es que el lado de ese octógono es 2,5 metros, y es la pieza de madera más estándar que existe para construir en el Tigre. Estos son algunos dibujos y perspectivas de la casa. No son renders, son dibujos a mano. Me gusta dibujar a mano. Esta es una de las disposiciones de las cubiertas. La cubierta era en chapa, y la casa terminó teniendo esta cubierta, ¿no? Pero la disposición sigue siendo la misma, ¿no? Ahí se ve la lucarna que da al interior de la casa con ese edículo interno, y cómo se relaciona con los árboles y el claro del bosque en donde se ubicaban. Por supuesto, también había una documentación digitalizada de todo esto. Y para terminar, como siempre hago, les dejo un pensamiento final del libro de Bachelard, del capítulo La casa y el universo del año 57, que dice: cuando las cimas de nuestro cielo se reúnan, mi casa tendrá un techo. Muchas gracias.